En este nuevo episodio de nuestro programa Malagueños nos hemos venido al restaurante Amador, sito en el Hotel Villa Guadalupe, y en este privilegiado balcón de la costa y la ciudad malagueña queríamos tener un ratito de conversación con Carmen Enciso y Eloísa Navas. Muy buenas a las dos, ¿qué tal estáis? Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy bien. Ellas Muy bien, son escritoras, han publicado en los últimos años 4 libros que nos explican cuál fue la génesis de la historia de la Costa del Sol y del turismo. Son muchas las cosas sin duda que contáis, pero habláis de protagonistas de esta historia de la Costa del Sol, protagonistas hombres, mujeres, pero también edificios, hoteles en concreto. ¿Cómo empezó esta historia? Bueno, la historia, el primer libro que escribimos juntas es El Hotel del Inglés, que precisamente, hablando de turismo que estás tú comentando, fue el primer hotel que hubo en la Costa del Sol. Entonces, un referente, evidentemente, en el turismo de la costa, ¿no? ¿Sentimos nostalgia de aquel Hotel del Inglés? Totalmente, porque además ya no existe, totalmente. Además era un hotel, lo creó el señor George Langworthy, y él es un personaje que marcó historia y el recuerdo de muchos malagueños a los que obsequiaba pesetas. Con una peseta de plata, sí. A todo el que leía un fragmento de una religión que él tenía, que parece que es la antigua ciencia cristiana, el origen de la ciencia cristiana. Entonces él, para hacer proselitismo de su religión, cuando había levante y no se podía sacar peces del mar, pues iban allí y a cambio del que leyeran un párrafo del tratamiento, como él lo llamaba, pues le obsequiaba con una peseta de plata. Carmen es licenciada en Derecho y Eloísa es licenciada en Ciencias Económicas. ¿Cómo nace vuestra pasión, vuestro interés por la historia de Málaga y por la literatura en particular? Bueno, yo en mi caso particular he escrito desde pequeña. Desde que tenía 8 años empecé a hacer cuentos. Yo era muy aficionada a leer, entonces yo lo que leía intentaba imitarlo. Si leía cuentos, pues escribía cuentos, ¿no? Ya más adelante leía aventuras de jóvenes, los típicos de Enid Blyton y todo eso. Pues yo escribía lo mismo. Entonces yo, lo que es la literatura siempre me ha atraído, ¿no? Después ya el tema de escribir y publicar ha sido ya de más mayor y bueno, el interesarnos por el hotel pues surgió por casualidad. Porque una compañera de Torremolinos íbamos a hacer un libro de relatos y nos apuntó la idea del hotel este, que lo desconocíamos la historia, y al final el libro de relatos se quedó en novela porque consideramos que merecía la historia una novela. Y bueno, las que nos pusimos los demás al ver novelas parece que le pareció como muy grande, ¿no? Y las que nos quedamos fuimos Carmen y yo, que nos decidimos a hacerla. Esa fue la historia. Carmen, ¿cómo se escribe un libro a 4 manos? Pues muy difícil escribirlo a 4 manos. No me cabe ninguna duda. De hecho, eso es lo que más me interesa. No, me interesan muchas cosas, ¿no? Pero para mí es un misterio cómo 2 personas se pueden compenetrar tanto para escribir un libro a 4 manos y firmarlo, lógicamente, porque la autoría es al 50%. Totalmente. O sea, lo primero que tienes que hacer, los escritores lo entenderán, es jugar con la estructura. Sí. ¿Qué estructura tiene una novela o el libro y cómo nos repartimos esa estructura? Eso es lo fundamental. Una vez que sepas la estructura, es cómo nos repartimos los personajes o las historias. Porque evidentemente el Hotel del Inglés, por ejemplo, tiene 4 partes, una ha escrito 2 y la otra ha escrito 2 partes. Hay que ser muy generosa para que sea todo lo bien en pro del libro, del niño, como yo le digo, ¿no? Porque un escritor es muy individualista, todos los artistas son muy individualistas y tenemos un ego. Entonces, que algo que has creado tengas que quitarlo en pro del libro, pues cuesta, ¿eh? Pero bueno, que lo hemos conseguido, No cabe duda, aquí hay 4 criaturas que han sido gestadas entre las 2 y bueno, pues sin duda
Familia numerosa tenemos. Mira. Familia numerosa. Me parece algo bastante difícil. Dices que el Hotel de Inglés tiene 4 partes y que lo habéis repartido 2 a 2 como buenas hermanas. ¿Miramar le ocurre lo mismo? No, Miramar es mucho más complicado. Es mucho más complicado. Sí, Miramar tiene otra estructura diferente, como ya he dicho. Lo primero que hay que ver es la estructura de una novela o de un libro. Igual que el Hotel del Inglés está dividido en 4 partes, Miramar son 2 novelas en una que van entrecruzadas. O sea, un capítulo pertenece a una novela, el siguiente... Son 2 novelas que se van cruzando. ¿2 historias? 2 historias diferentes, con 2 protagonistas diferentes. Que se van cruzando. Que se van cruzando y se encuentran... El nexo común que tienen es que esos 2 personajes, protagonistas de esas 2 historias, se encuentran en el Hotel Miramar. O sea, el Hotel Miramar es el nexo común de esas 2 historias. Entonces, una historia la ha escrito Carmen y otra historia la he escrito yo. En este caso se ha distribuido así. Muy bien. Y a la hora de ir escribiéndola, ¿la una tenía constancia de lo que iba escribiendo Totalmente. la otra? Es que es fundamental. Además, lo más difícil es que el libro tenga unidad literaria. Eso es lo más difícil. Que cuando uno coja el libro sea incapaz de diferenciar que está escrito por 2 autores diferentes. ¿Y eso ocurre también en las 4 historias del Hotel del Inglés? Totalmente. Nadie sabría si no le hubierais dicho... Es que no lo hemos dicho. No lo hemos dicho y nadie lo sabe. Nadie sabe quién ha escrito qué parte. ¿Y ha habido quinielas? Sí. Entre al menos vuestras... Ha habido quinielas y equivocadas la mayoría de ellas. Ah, muy bien, o sea que... Equivocadas la mayoría, ¿verdad? Es cierto, ¿eh? Sí. Es que existen muchos prejuicios. Porque creemos que las personas son diferentes, son en realidad diferentes de como creemos que son. Entonces, ellos han buscado pistas para encontrar a Carmen y a Eloísa en cada una y no siempre se acierta. No siempre. Casi nunca. Rara vez, Rara entonces. vez. Muy bien. De todos los personajes históricos de vuestras 2 historias, porque las 2 de alguna manera, de hecho, empezáis a contar la historia del inglés, del Hotel del Inglés, y esa de alguna manera también os lleva posteriormente a sentir que tenéis que contar la historia del Hotel Miramar, o cómo, porque es un proceso también, los 4 libros también deben tener un nexo en común. Sí. Pero, ¿qué personajes, el primero es George Langworthy, pero os llaman la atención en esta historia de la Costa del Sol? ¿Cuáles os enamoran de todo? A mí, desde luego, el que me ha enamorado es George Langworthy y su mujer, sin duda. ¿Tan importante es él como su mujer? Hombre, Con la papeles mujer, diferentes. El problema es que la mujer, se refiere al Miramar. En el Miramar hay un guiño, hacemos un guiño a George Langworthy en el que aparece en un momento dado. Aparece también como el Miramar. huésped. Sí, como huésped. Como, más que Bueno, huésped, como está tertuliano. visitando a uno de los... Sí. Sí. ¿Cuándo se fundan los 2 hoteles? ¿Se fundan más o menos en el mismo En momento? el 1926 se abren los 2. Se abren los Casualmente, que no está hecho con la intención de que hemos querido hacer 2 hoteles del 26, pero casualmente... No, porque son los 2 grandes hoteles de la historia de Málaga, al menos del siglo XX. Pues son los 2 del año 26. Sí. ¿Los gestan personas diferentes? Totalmente. Lo que pasa es que, si bien el Miramar se abrió en febrero del 26, el Hotel del Inglés fue a finales del 26. Con espíritus diferentes. Sí, totalmente. El Hotel del Inglés fue una residencia particular, era una casa, no fue creado como hotel. Lo que pasa es que circunstancias, sobre todo económicas, eso de regalar tantas pesetas tiene su consecuencia, hizo que hubiera que buscar un medio de vida para la finca. Regalar tantas pesetas e invertir en la bolsa neoyorquina. Sí, pues seguramente. Creo que he leído en algún momento que parte de su capital mengua a raíz de... Sí, mengua. Él era un militar inglés que además estuvo en la India, con lo cual también hay una parte de la India. Y mengua por muchos motivos, pero principalmente fue por Torremolinos, por regalar las pesetas de plata. Fue tan importante este hombre que fue el primer hijo predilecto de Torremolinos, el año 18, creo que fue, en 1918. Y cuando decía Eloísa que él que nos ha enamorado, Eloísa tiene una foto del militar inglés en su salón y yo tengo Santa Clara en mi despacho. O sea... os ha enamorado la historia. Totalmente. No la conocíais y a medida que habéis ido investigando en ella os ha ido atrapando. Sí. Y habéis dicho, qué personajes y qué historia tan bonita. Precioso, precioso, porque además que ha habido que indagar muchísimo, ¿eh?
Claro. muchísimo. He habido que indagar en Inglaterra, en Manchester, en Londres, porque... ¿Habéis viajado para documentaros No, incluso? no, ha sido todo vía internet, que es maravilloso. Claro, claro. Los correos electrónicos funcionan y además te digo que allí funcionan perfectamente los archivos, cómo contestan de rápido, evidentemente en inglés, Lógico. pero es mucho más fácil investigar fuera y en nuestro país, bueno, que aquí dentro, aquí es más difícil. Aquí os habéis personado en diferentes archivos para ir sacando esas pepitas de oro con las que habéis confeccionado, esas perlas con las que habéis confeccionado vuestro trabajo. ¿Dónde va un investigador a buscar esas pepitas, esas perlas? Pues mira, hemos ido desde el archivo Díaz Escobar Municipal. al archivo municipal, al colegio de abogados buscando una sentencia, porque hay en la novela del Hotel del Inglés un hecho real, que hay una sentencia y había que buscarla, porque se sabía que existía, pero nadie la tenía. Ajá. Y se encontró, eso es buscar una aguja en un pajar, se encontró en el Aranzadi. ¿La sentencia a qué asunto se refería? A la herencia de, a la herencia de la finca. A la herencia de la finca. Del hotel. Que llegado un momento, el matrimonio, ella muere primero, él luego después, no tienen herederos. ¿Y quién reivindica o quién pide la herencia? ¿Quién? Ahí está el tema. Es que si lo contamos todo. Ah, vale. Es que ahí hay No, me parece hay bien. un asunto de la herencia un poco No contemos, conflictivo. despertemos el interés, porque lo que queremos lógicamente es que se lean estos 4 libros, estas 2 novelas, y que continúen siendo un éxito de ventas, porque de alguna manera ya van por la 9ª edición El Hotel del Inglés, y por la 6ª en este momento, 6ª, 5ª más Sí, o menos, sí, el hotel, no sé. la del Hotel Miramar. ¿Por qué han gustado tanto estos libros? Yo creo que el entusiasmo se contagia. O sea, que cuando tú estás totalmente enamorado de algo y de una historia, tú lo contagias. Es que es así. Al escribirlo, te Totalmente. refieres. Tú lo contagias. Igual que si estás contando algo muy maravilloso que te ha pasado, terminas emocionando al de enfrente, ¿no? Empatizas con el de enfrente. Y eso ha pasado con estas 2 novelas. O sea, le hemos echado, no ha despertado tanto cariño, tantas horas, tanta emoción. Y aunque antes no te lo he dicho, cuando una escribe una parte y otra escriba otra, estamos continuamente revisando una parte y otra para esa uniformidad. La una A la corrigiendo. otra, a la otra totalmente. Y Eso es duro. muchísimo, por eso te he dicho que hay que ser muy generoso. Pero no Claro. queda otra, es que si no el libro cada uno iría por un lado. Ten en cuenta además que Miramar son historias que van a la vez. Entonces, una no podía ir en el capítulo 1 o en el capítulo 10 por el año 30 y la otra por el año 27. Claro, tienen que simultanearse. Y ha sido complicadísimo. Ha sido más pues. complicado Miramar que... Porque Que claro, no. el Hotel del Inglés son 4 partes, pero son sucesivas en el tiempo. Claro. Pero Miramar son todas Simultánea. historias simultáneas. Entonces, a lo mejor ella contaba una anécdota y ya no la podía contar yo. O si era muy importante, yo la tenía que contar bajo otro punto De de otra vista. manera. De otra manera. Entonces es complicado. Tenía que estar revisando continuamente lo que ella hacía, ella lo que yo hacía, para no repetirnos, para adaptarnos a lo que cada una contaba. Porque ¿Cómo nace esta historia de amor? Porque tiene que ser una historia de amor entre Carmen y Eloísa para embarcarse en este proyecto y que os compenetréis también. ¿Cómo se encuentran Carmen y Eloísa? ¿En qué momento de sus vidas? Y cómo surge el flechazo para... yo creo, vamos a ver, Carmen y yo nos conocimos en un taller literario precisamente, Claro. como no podía ser de otra forma. Claro, evidentemente. Hace ya bastante tiempo, hace más de 10 años. Sí, más de 10 años. 11, 12 sí. años. Y bueno, seguimos el contacto porque cuando estás en un sitio así, lo que te ilusiona es contactar con personas que tienen la misma afición que tú. Entonces ya haces como piña con ellos, ¿no? Hicimos un grupo de gente que nos veíamos, organizábamos tertulias, en fin, que nunca hemos perdido contacto. Pero ya es a raíz de lo que te he contado antes, de este libro de relatos que iba a surgir, cuando sale el tema del Hotel del Inglés, y Carmen y yo fuimos las únicas que nos lanzamos a hacer una novela.
que nos gustaba a los dos tanto que lo tuvimos que hacer Entonces juntas. yo creo que el amor que tú dices surgió porque las dos nos enamoramos de lo mismo. Claro. Del inglés. Hotel del Inglés. Y entonces y lo del compartimos. inglés. Claro. Claro. Entonces dijimos, Eso ¿qué con los podemos hombres es más hacer? difícil, pero con el libro es más fácil. Con los hombres es más difícil, ¿qué quiere decir? Compartirlo. Ah. Si te enamoras del mismo es más complicado, pero con el libro es más llevadero. Por el Hotel del Inglés pasan personajes ilustres que también le han dado glamour. Pasan Salvador Dalí, Gala, su esposa, y Luis Cernuda. Luis Cernuda, Altolaguirre. Alto Laguirre. Oye, esa duda, en algún momento he oído que la factura de Dalí y Gala en el Hotel del Inglés la paga Manuel Alto Laguirre. Parece que están invitados. Sí, Parece eso que es lo están parece, que invitados. fueron invitados por él, pero realmente quien pagó la factura no. Yo Bueno, ya no lo Manuel Alto Laguirre podía pagar la factura, porque económicamente su familia al menos, Sí. y él... Dalí tampoco estaba supongo mal. que ¿eh? Dalí No. también la Lo que podía pasa es pagar. que Dalí creo que era un poco más agarrado, me parece, ¿no? Tiene fama de un poco de... ¿no? Creo. Hay una historia muy bonita de Dalí y de Buñuel en Nueva York, que cuando vivían juntos, Buñuel estaba pasando malos momentos económicos y le pidió dinero a Dalí, y Dalí dijo que los amigos no se prestan dinero. Es que... Sí, sí, sí. O sea que... y Luis Cernuda también pasó temporadas, ¿pasó Sí. cuánto tiempo? Pues pasó al menos unos meses y durante 2 ocasiones creo que estuvo. De hecho, él escribe en un libro de relato que tiene, el relato El Indolente, que está, vamos, no le llama a Torremolinos ni le llama al inglés, pero claramente se refiere a Torremolinos Y al y inglés. se refiere al inglés. ¿Y Totalmente. por qué lo califica como indolente? Bueno, porque yo pienso que él vio la imagen de un hombre que se había dejado un poco ¿Abandonar? Sí, abandonar cuando murió la mujer. pero abandonar en el amor, creo yo. Sí. Ah. Era un hombre abandonado en el amor o en la religión. O sea, era También. un hombre un poco como fuera de... en Lo que- otro mundo, ¿no? Lo que pasa es que lo caricaturiza un poco, entiendo yo. También. Porque cuando escribe El Indolente es un personaje que duerme en el suelo, un poco raro. Ajá. Pero Sí, sí, está es verdad. inspirado claramente en su estancia en el Hotel del Inglés. ¿Cuántas habitaciones tenía el Hotel del Inglés? 28. 28 Y habitaciones. el número de teléfono... El era número de el- teléfono coincidía que era el 28 también, uno de los primeros que se Que se pusieron, dieron se dieron de alta. Sí. Y era el número 28, era el teléfono del hotel, y 28 habitaciones. ¿Qué supone el Hotel del Inglés para la historia posterior de la Costa del Sol? Supone muchísimo. Es todo. Es que el inglés que primero se vino a vivir a Limonar, cuando le presentaron ese promontorio adentrado en el mar, pues dijo, esto es un paraíso. Entonces aquello era una aldea de 300 casas, Torremolinos, que además se quería, era un pueblo, pero que al poco perdió porque se quiso anexionar a Málaga, y fue una barriada muchísimos años, y en ese hotel, bueno, estuvo desde Gamel Wolsey, que es la mujer de Brennan. Desde allí salió mucha gente embarcada de la guerra civil huyendo. O sea, era un hotel centro total. Se habla también que fue un nido de espías, también se ha hablado. También se ha hablado. O sea, era De un sitio... espías antifascistas Sí. que Sí. estaban en contra de... De hecho, uno de los directores que hubo, el primero, que era americano, se lo Hawker. llevaron durante la guerra civil, se lo llevaron detenido cuando entraron los nacionales, por espías, supuestamente. ¿Y qué suerte corrió? No No, sabemos. no se sabe. No sabemos. Yo creo que se iría a su Creo país, que no lo se deportaron, sabe. seguramente. Ajá. O sea, era la intelectualidad de aquella época, pues ten en cuenta que también el matrimonio estaba muy relacionado en Londres, y entonces venía mucha gente famosa de allí, mucha gente conocida, medio aristocrática, venía a pasar antes de que tuvieran el hotel, antes era A su propia residencia, casa. a su residencia. Es una historia romántica y maravillosa, de verdad. Y las novelas, creo que como has preguntado antes, que han tenido tanto éxito, porque además son novelas históricas. O sea, son la historia novelada, pero son totalmente históricas las dos. Leyéndolas uno puede entender muchas cosas sobre la historia de Málaga del siglo XX. Sí. Claro, es que los hechos que aparecen son todos reales.
todos. Lo único que no hay real son los protagonistas de cada parte. Por supuesto. Los que cuentan la historia. Pero eso ocurre siempre Claro, en la pues novela en la novela, histórica, que se ha puesto efectivamente. de moda, por decirlo así, en los últimos 15, 20 años en España, utiliza esos personajes ficticios para contar la historia. Claro, pero es que en el caso sobre todo del Hotel del Inglés, los personajes secundarios también son todos reales. Ah, Sí. O sea, los empleados del hotel, Son el reales. administrador, el jardinero, todos son reales. ¿es más fácil así? Es No. decir, No, utilizar... es más difícil. Es más difícil. ¿Por Claro, qué es porque hay más que difícil? localizar a herederos o descendientes de esos personajes, porque claro, estamos hablando de una época que ya no quedaba nadie vivo, porque estamos hablando de primeros del siglo XX, entonces ya no quedaba. Hemos tenido que localizar a descendientes de esas personas, que nos den permiso para hablar de ellos, es que son muchas cosas. Que además tú, ¿Permiso para hablar del Sí. señor No, Lagos? de No. Lagworthy no, de sus padres o de sus... estamos Ah, vale, hablando- vale. es más difícil, como ella ha dicho, porque todo el mundo opina. Entonces, Claro. tú creas un personaje. Entonces te pueden decir, es que mi tío no era así, es que mi tal era así, es que, bueno, es que con el Hotel de Inglés no ha pasado de todo, igual que con Miramar, ¿eh? Una No ha cantidad pasado de de anécdotas todo. superdivertidas, Una ¿no? cantidad de anécdotas tremenda, es de verdad, desde... nos llamaron una vez, contamos lo de la vajilla. Bueno. Lo de la vajilla. ¿Puede contar? Era una cristalería, pero Era bueno, una cristalería. Sí, bueno. Sí, una señora, bueno, empezó a llamarnos el editor, Sí. que son de ediciones de Genal. En general, hablaremos ahora de por qué habéis elegido esta editorial. Pues además, yo creo que fue el pistoletazo casi de salida de la editorial también, ¿eh? O sea, éramos muy... No me digas. Sí, era el de los primeros, él siempre lo dice, que el Hotel de Inglés le trajo suerte y fue el primero que... Sí. Anda. Y bueno, pues nos llamó el editor, que había una señora que quería hablar con nosotras, que el inglés era familia suya o era su padre, en fin, y no habíamos contado con ella, una complicación. Entonces yo me pude, porque eran muchas las llamadas de uno y de otro, Y llamó a mí, y al final llamó a mí. Eloísa fue la que la atendió y fue curiosísimo. Pues esta Cuéntaselo. señora decía que... Bueno, que no sé. Que no habíais sido justos Sí. con el señor... No, sí, Sí, con él sí. sí, Ah. pero que a ella no se le había nombrado, En la- que su madre, en ese caso, que no estaba tan presente como ella hubiera querido. ¿Pero está en algún momento presente? ¿La Sí. madre de esa mujer que llamaba? Sí, Pero ella la quería... hermana y la madre, sí, Sí, sí. sí. Ah, ella pero quería- que más. Por eso es más Porque complicado. ella decía que su madre había tenido con el inglés más relación de la que nosotros decíamos que había tenido. Bueno, el caso es que me dice, como he dicho antes, los personajes que cuentan la historia son de ficción. Entonces ella se había confundido y estaba empeñada en que uno de los personajes que cuenta, una de las partes, que se llama Isabel Wasser, que evidentemente es invención nuestra, existió de verdad, ella creía que existía. Entonces me dice que cómo no habíamos atrevido a hablar de Isabel Wasser sin permiso de su heredero. Que ella había encontrado los herederos en la Alemania y que le había dicho que habíamos contado la historia de su abuela y que ellos habían dicho que como es que habíamos contado la historia de su abuela sin pedirle permiso. Este personaje de ficción totalmente. Y que ella... digo, Cuyo no, pero- apellido os inventáis. Sí. Sí, porque además Pero significa claro, yo, agua, ¿no? vamos a ver, Wasser significa agua en alemán, o sea que es Wasser o como totalmente sea. inventado. Lo que pasa es que aquí había mucho gente en Málaga en esa época, en la época dorada industrial de Málaga, vinieron mucho, como todo el mundo sabe, vinieron muchos extranjeros a fincarse aquí. Entonces nosotros quisimos poner una señorita del Limonar un poco producto de esa mezcla del extranjero que se casa con una malagueña, entonces nos inventamos el apellido ese, sinceramente. Entonces ella decía, me llamó y me dice, no, es que es real, porque además pusimos que el padre de ella tenía una... Era industrial. Sí, industrial, Era y tenía industrial. una de estas de cristal, Sí. una fábrica de cristal. Y ella decía que tenía una cristalería en su casa, Con las que, iniciales. que se la había dejado el inglés a su madre, con las iniciales de Isabel Wasser, para George Langworth. O sea que le estaba discutiendo que el personaje que habíamos creado era de verdad. Y no halaga porque son tan buenos los personajes, la verdad, que la gente se cree que es verdad. Qué fino habéis hilado, ¿no? A la hora de construirlo. Pero vamos, y entonces como Y esa empeñada, anécdota... no, me está engañando, este personaje existió, que tengo yo aquí, la cristalería ¿Tú que te- le No, regaló. pero la cristalería tendría a lo mejor la inicial, Inicial. O el nombre completo. No, la Inicial. inicial, pero yo estaba empeñada que se la había dejado Que en esa inglés, W, que porque sí. Wassel Sí. es con W, Sí. pertenecía a Sí. ese apellido. Otra persona también creyó que otro de los personajes también era Ah, real. sí. Hay uno de los que cuenta el Hotel del Inglés es un militar que está destacado en Gibraltar.
Evidentemente también se cuenta la historia del Tratado de Utrecht, de Gibraltar, en fin, es apasionante escribir novela histórica, ¿eh? Es apasionante porque aprendes tanto que es apasionante. Y pues también hubo una señora que quería escribir una novela y quería tirar del hilo de este personaje, de este personaje que es totalmente inventado. Entonces a mí me llegaron a preguntar por un lado, por otro, buscándonos así como un poco la vuelta, que dónde había encontrado ese personaje, que con quién había hablado, que tal, que no es real, pero no hay forma. O sea que otras veces te llaman por teléfono y te dicen, ¿por qué se ha muerto en el año 13 la mujer? Digo, chiquilla, pues es que pues no se tiene que haber muerto tan pronto. O sea, bueno, ya, pero eso... O sea, de todo. O sea, no ha pasado de todo. Pero bueno... que ¿Dónde se muere? Ella en la finca. En la finca. Está enterrada en el cementerio inglés, podéis ir a verlo. Están las dos tumbas. Los dos están en el cementerio. Está Brennan, está Gamel Wolsey, hay muchísimos extranjeros de esa burguesía industrial que había de final del 19, principio del 20, y además el cementerio inglés maravilloso. O sea, que el que no lo conozca debería conocerlo. Romántico y bello. Miramar, ¿qué nos podéis contar sin desvelar demasiado de la historia del Hotel Miramar? Bueno, pues que se inicia con la apertura del hotel en el 26, cuando aún era Príncipe de Asturias, porque se abre como Príncipe de Asturias. ¿El hotel se llama? Sí, Príncipe de Asturias en sus comienzos. ¿Y quién era el Príncipe de Asturias en ese momento? Alfonso XIII. Alfonso XIII era, bueno, ya era rey, pero había sido Príncipe de Asturias. Príncipe de Asturias. Y de hecho no había otro Príncipe de Asturias, o si habría... No, estaba Alfonso XIII y la mujer que era Victoria Eugenia. Que vienen a inaugurar el hotel, además. Sí. ¿Y cómo era aquel hotel de 1920 y tantos? Pues era muy parecido al de ahora. De hecho, la corona que el hotel, cuando ha sufrido la restauración última esta, hace 1 año y medio o 2 años, le han vuelto a colocar, porque evidentemente, cuando llegó la República, tiraron la corona y le cambiaron el nombre. No les gustaba. Claro que no. Muy claro, si era la corona. La revuelta del 31, del 36. A partir del 31 desapareció la corona y desapareció el nombre. ¿Y se cambió en ese por mismo Miramar? momento por En el Miramar? 31 por Miramar. ¿Y cómo era ese hotel? ¿Quién acudía a ese hotel? ¿Era un negocio próspero? Totalmente, era un hotel real. Era de las pocas residencias reales que existían en España. Era un hotel construido, además, es que se construyó para el desarrollo de Málaga. Con esa... había Un pabellón real tenía incluso, destinado a la familia real. Y aparte había una sociedad, sí, que los Van Dulken pertenecía a ella, que se ocupaba del desarrollo turístico de Málaga como ciudad de invierno. Y había pues las fiestas de invierno, el tiro pichón, todo se celebraba en el Miramar y había que hacer un hotel para esa gente que se quería traer, y por eso nació el Príncipe de Asturias. O sea que así como el otro fue por una necesidad económica convertir una residencia, este fue meditado, Súper pensado, programado, y los socios eran los más granados de Málaga en los aquella empresarios época. malagueños. Sí, era de 4 o 5 personas que aparecen ahí, porque hemos conseguido hasta los estatutos del Príncipe de Asturias, tenemos los estatutos, y se ve quién formaba parte del Consejo de Administración, quién... ¿Cuántas habitaciones tenía aquel hotel? Aproximadamente, para que los espectadores se hagan una idea. Está en el libro, no, pero en la historia del Miramar está hasta las plantas del hotel. Sí, eran 4 con el... ¿Y cuántas con la habitaciones podría tener? ¿200? 200 y pico, creo, ¿no? Sí. Más. Hay fotos antiguas. ¿De lujo? Porque era el hotel, evidente. Era gran lujo, evidentemente. Era un lo hotel, más, están de las hecho, plantas del hotel, que además es muy curioso, porque está la cocina, las plantas para... Es que no hemos estudiado los planos del hotel a la perfección para que los personajes se vayan Claro. moviendo por el hotel, Claro. por aquel hotel, ¿eh? Entonces tú imagínate, cuando después hemos vuelto a este Miramar, es como si fuera nuestro, evidentemente. yo me iba por aquí, por allí, yo sabía andar por allí como si fuera mi casa, sin haber estado nunca. Vale. Porque cuando fue Palacio de Justicia tampoco se podía entrar por todos sitios, ni estaba ni parecido. ¿La rehabilitación ha exigido muchos cambios del Palacio de Justicia que hemos conocido? Sí, el Palacio de Justicia destrozó prácticamente el hotel.
Si es que no tenía sentido que aquello fuera un palacio de justicia. Y hay que darle hasta gracias a Dios, porque estuvo a punto de ser un bloque de piso. O sea, y aquello hubiera desaparecido totalmente. O sea, que hay que darle gracias a Dios que fuera un palacio de justicia, sí, que luego ahí se conservó. Se ha conservado y se ha podido rehabilitar. Se ha podido rehabilitar. O sea, se perdieron muchas cosas, pero bueno, sigue estando el salón de baile. Ajá. Sigue estando, no está en los mismos sitios, la cocina está en el sentido contrario, pero bueno, se ha mantenido el patio sobre central. todo el patio central es casi las igual. Puertas como de la Alhambra, o sea que es emocionante, ¿eh? Leer el libro y luego ir al Miramar es totalmente emocionante, totalmente emocionante. ¿Cómo vais desde el Hotel del Inglés a Miramar? ¿Hay algún hilo que os lleva, después de haber terminado el Hotel del Inglés, a embarcaros en la aventura de escribir La verdad Miramar? es que todavía no habíamos terminado el Hotel del Inglés ¿Cuándo ya? cuando ya nos surgió la idea del Miramar, porque investigando para el Hotel del Inglés, como el inglés inicialmente vino a Málaga, hizo muchos amigos en la zona del Limonar, como los Van Durken, que ya nombraba antes, y tal. Entonces nos salían continuamente referencias al Miramar, porque además como son de la misma época, los hoteles, nos salían referencias, y los personajes, hay muchos personajes comunes, secundarios que son comunes a las dos novelas. Entonces una cosa nos llevaba a la otra, dijimos, pues ¿por qué no hacemos también la historia, posteriormente cuando terminemos esto, la historia del Hotel Miramar? Que estaba pensándose en la rehabilitación, pero tampoco sabíamos que se iba a abrir, ni cuándo se iba a abrir. Es que con la estaban crisis, paradas las obras. Con la crisis estaba totalmente parado. O sea que ha coincidido, bueno, nosotros terminamos la novela antes que se abriera, pero ha coincidido más o menos. La publicación ha sido un poco antes. Anterior, sí, a la finalización de la obra, unos meses antes. Fue eso, fue las continuas referencias al Miramar que encontramos en la investigación del Hotel del Inglés, lo que nos llevó a la idea de escribir sobre el Miramar. Y dijimos, bueno, otro hotel, pues otro hotel. ¿Y os ha dado pie estos 4 libros a seguir trabajando juntas en nuevas historias? ¿Hay nuevas historias que no son nuevas, pero nuevos libros de historias pasadas que seguir contando para que el malagueño siga aprendiendo a través de vosotras sobre la historia de Málaga? Historias hay muchas que contar, porque Málaga tiene mucho, ¿no? Y personajes interesantes. Incluso de hoteles pensamos hacer una trilogía de hoteles. Sí, ya que nos pusimos, dijimos, bueno, para hacemos un tercer hotel. Queda un tercer hotel histórico del que contar. Lo hemos pensado, lo que pasa es que no tenemos claro cuál es, y de momento nos vamos a dar un tiempo. Claro. Como los matrimonios. Nos vamos a dar un tiempo. Muy bien, muy bien. Porque cada una quiere hacer lo suyo también. Es que es muy complicado trabajar juntas. Y sobre todo por cuestión de tiempo, que no siempre contamos con el mismo tiempo las dos. Claro. Entonces tiene que estar... el Hotel del Inglés todavía, pero a raíz de Miramar nos dimos cuenta que una tenía que estar esperando a la otra, a lo mejor. Y no podíamos seguir cada uno a nuestro propio ritmo. Entonces, bueno, vamos a hacer cada una un poco... Proyectos propios. Proyectos propios, y algún día quizás terminemos la trilogía esta. O otra historia que no tenga que ver con un hotel, ¿también? Pero sí con Málaga. Pero sí con Málaga. Es apasionante la historia de Málaga, ¿eh? Totalmente apasionante. Sí. O sea, que llegar a ser la primera ciudad industrial de España, eso uno no dice, ¿cómo? Pues sí. ¿Qué lo provocó? ¿Qué provocó que Málaga fuera, como tú dices, la primera ciudad industrial de España, cuando nosotros podemos pensar que no es propio que fuera así? Porque el primer puerto libre con la India fue el de Cádiz, pero después se abrió el de Málaga. Y después tenemos al lado Gibraltar, que eso era fundamental para los ingleses, para los americanos, para todo el que venía de fuera. Era como un paraguas de protección para ellos. Entonces eso hizo, aparte, el buen tiempo que tenemos, el clima que tenemos, un paraíso, evidentemente, era un paraíso. Y eso hizo que empezaran a las industrias que había, atrajo a muchísimos nombres extranjeros, bueno, a los Gross, a los Pries, a los Van Durken, a los Loring, empezó a atraer a muchísimo industrial de fuera, que aquí se vivía muy bien, y empezaron a exportar luego vino, pasa, de otras partes de España también. Bueno, los de La Rioja, los de la zona de Camelos, que son los Larios y el Marqués de, ¿cómo se llaman? Los Heredia también. Los Heredia, todos. Los dos son de La Rioja.
Y entonces eso hizo se exportaba vino, se exportaba pasa, había ferrería, había caña de azúcar, era un boom totalmente. O sea, Calle Lario al final del 19 estaba lleno de casinos, sí, algo impresionante, sí, impresionante. ¿En qué momento histórico es el auge o es el clímax de esa prosperidad en la ciudad de Málaga? Pues yo creo que finales del 19 y principios muy inicios del 20. Sí, porque ya empieza... Cuando empieza en los años 20 eso ya viene el declive. ¿Y por qué viene el declive? ¿Qué acontecimiento propicia ese declive? Pues yo supongo que es porque empiezan a abrirse ya y otros medios de transporte, creo, porque llega aquí la crisis de la filosera. Sí, eso fue muy importante. La crisis de la filosera en Málaga fue horrible, horrible, que se arrasó el campo totalmente, cada vez vino por una cepa, creo que de Estados Unidos, que entró por la sequía. Contaminó... Y contaminó todos los viñedos, entonces acabó con... Y de ahí además hay muchas historias, que incluso hay un par de barcos o tres que salieron hasta Hawái, de aquí, que hay un compañero nuestro que ha escrito un libro sobre eso, vaya, de la sequía, o sea, barcos enteros de la gente que huía y buscaba otra... ¿Huía? Sí, de la hambruna. De la hambruna que se produjo. Sí, que se produjo, sí. Entonces creo que fue un poco de todo, ¿no? Después ya tampoco el régimen... con la guerra tampoco ayudó. Empezó la inseguridad ya a final de los años 20, principios de los 30, empieza la inseguridad, las revueltas. El carbón. La Primera Guerra Mundial también influye un poco porque pienso que los extranjeros se sentían también... El carbón se empieza otro sitio. Quizás sus propios negocios, sus propios capitales tuvieran dificultades para... Todo un poco, y después ya con el régimen que tuvimos durante 40 años, o sea, había una... Vamos, el sur de España era para el turismo y toda la industria tenía que ir al norte, o sea que un plan totalmente marcado. Entonces se desmontaron todas las industrias. En Málaga es que había muchísima industria, muchísima. Y yo recuerdo todavía de escuchar a mis padres que si Citesa, que si todavía había Intelorce, había todavía algo, pero ya no queda nada. O sea. El hecho de que el motor económico de nuestra provincia sea principalmente el turismo, ¿cómo lo veis? A mí no me gusta demasiado, está bien que seamos, pero todos los huevos en la misma canasta no creo que debiera ser, ¿no? Desde mi punto de vista, Málaga es una ciudad maravillosa, ahora se ha puesto una ciudad totalmente cultural, que es muy bonito, pero tampoco se puede morir de éxito por el turismo, pienso, ¿no? Que hay que conservar un poco la esencia de las ciudades, pienso yo. ¿Y la esencia de la ciudad cuál es? ¿La esencia de Málaga cuál diríais que es? Si hay que conservarla, ¿qué es lo que hay que conservar de Málaga? Bueno, en realidad Málaga se ha destruido ya mucho de lo que originariamente era, pero bueno, lo poco que queda... Pero del espíritu del malagueño, ese del que hablabais y que de aquella época dorada, porque... Yo creo que de ese espíritu no queda mucho. Yo particularmente pienso que no. ¿Tú sientes que no queda ese espíritu emprendedor del malagueño que era capaz? No era tampoco el malagueño el emprendedor, era la gente que venía de fuera. Era la gente que venía de fuera. Como ahora ya no vienen de fuera, el malagueño nunca ha sido tan emprendedor. Pero yo creo que lo que tiene Málaga, lo de Málaga y lo de cualquier ciudad, creo que hay que conservarlo. O sea, la farola de Málaga es la farola, el único que es femenino, es la farola, además son faros. Esta es la farola. Entonces, hay que conservarlo porque es la única que hay que ¿Corre riesgo la farola? Hombre, hablan, no lo sé, hablan del rascacielos, que si quita la vista, que si no yo no lo sé porque no sé dónde va el rascacielos, pero por ejemplo es un signo que hay que conservar. Calle Lario, las casas del siglo XX, principio del XX que hay en esa calle tan maravillosa, menos mal que están conservadas, hay que conservarlo. Sí, porque o la cazaba, o lo poco esa es la esencia de una ciudad, la tradición, porque rascacielos son todos iguales en todos sitios. Hay que conservar el espíritu también del malagueño, el pescado frito, por supuesto. Hay que conservar, yo recuerdo de pequeña, tú quizás como no has nacido fuera, ¿no? Pero yo recuerdo los cenacheros. Ese es otro tema muy complicado, que es la pesca. Sí. La pesca se ha perdido totalmente. Y eso es. Se ha perdido las totalmente. Abegas, Pero porque, aparte de que ya va quedando cada vez menos pescado, porque se lo han cargado. ¿No lo hemos comido? No lo hemos comido. O se ha exportado. O se ha exportado, pero es que ya con el chanquete y todo eso... Eso ya no existe. Ya no existe. Y yo,
por temas de escritura, estoy hablando ahora con bastantes pescadores antiguos y me dicen que no, que los pescados que vemos ahora por aquí, propios de la costa de Málaga, dentro de unos años ya no van a existir. El boquerón vitoriano, por ejemplo. Eso ya dice que tiende a desaparecer, me están diciendo, en unos años. Entonces es una pena, porque eso ha sido también muy importante. Málaga es una ciudad muy marinera. Totalmente. Entonces, que desaparezca toda es muy esa cosmopolita tradición. también, ¿eh? Málaga ha sido muy cosmopolita. Y es muy cosmopolita. Claro, es una ciudad muy abierta. Entonces, que se siga manteniendo abierta. Sí. Pasa que con el turismo hay que tener cuidado. Hay que tener un poco de, que ya estamos viendo en otras ciudades, ¿no? Un poco de turismofobia. Y tampoco es, porque el turismo trae riqueza. Pero creo que el que estudia en Málaga, el ingeniero también tiene que tener un lugar para trabajar. Yo tengo 2 hijos, están fuera de Málaga, 2 ingenieros. ¿Dónde se han tenido que ir? Pues uno en Alemania hasta muchísimos años y ahora está en Barcelona, y el otro en Madrid. Y me queda un tercero, me queda un adolescente. Que estás cruzando los dedos para que no se vaya. A ver si aquí se queda algo, pero es que aquí, salvo el ser camarero o el sector servicio, hay muy poco. Que hay muy poco y es una pena, ¿eh? Málaga se merece algo más. Pienso que se merece algo más. De todas maneras, somos un poco Quijote. Sí. Somos un poco Quijote. Mira qué equipo de fútbol tenemos que no apoyamos casi. Somos un poco Quijote. Yo voy a lanzar una lanza, nunca mejor dicho, redundante. Creo que el Parque Tecnológico de Málaga no está mal. No, pero habría que potenciarlo más. Hay que potenciarlo más, pero es un buen comienzo, entiendo. No en vano nos hemos trasladado desde el turismo hasta la economía, porque Carmen, como decíamos, es licenciada en Derecho y Eloísa es licenciada en Económicas, sí, en Económicas, sí. De forma que, por supuesto, tienen opinión fundada sobre la Málaga que hay que ir construyendo. Eso es tan difícil. Yo creo que toda persona que vive en una ciudad, ¿no? El Parque Tecnológico en comienzo, bueno... Y había que potenciarlo. Y otra serie de industrias, había que potenciarlo, tener industria y más industrias culturales. Y cuidar más al artista y a la creación de Málaga. Hay mucho creativo en Málaga. Mucho. No solo escritores, hay muchos pintores, escultores. La luz de Málaga, no sé, atrae mucho al pintor. Mucho. Sí. De hecho, Málaga siempre ha sido tierra de pintores. ¿Qué tiene Málaga? ¿Qué tiene la luz de Málaga que no tiene la luz de otros lugares? Porque es verdad, y mucha gente lo reseña, lo destaca. Y es diferente, es mucha más luz, mucha más brillante. Sí, bueno, aquí... Más luminosa, ¿no? Totalmente. Yo particularmente soy muy aficionada a la fotografía. Ajá. Y entonces el tema de la luz y todo eso me gusta estudiarlo un poco. Y aquí, climatológicamente hablando, hay dos situaciones muy diferentes, es cuando hay levante o cuando hay poniente. Cuando hay poniente, como hoy, la luz es maravillosa, porque es como que se ilumina todo. A mí particularmente el levante trae una nieblina, una humedad, una calima que difumina esa luz, que hay gente que también le gusta, y es una luz diferente. Pero es luz al fin y al cabo, Málaga es muy luminosa. Y esos atardeceres de Málaga, que el horizonte se torna rojo totalmente, rosa, morado, tirando a violeta, eso yo no lo he visto en ningún sitio. Hay muchos sitios muy bonitos, la verdad, sí, pero tenemos un clima envidiable y mucha cultura. ¿Seguimos hablando de libros? Carmen, uno de los últimos libros también va sobre la historia del Pimpi. Se ha embarcado en un libro sobre la historia del Pimpi. Sí. ¿Por qué? Pues es una historia, hay unas que te buscan y otras que te encuentran. Y esta es una que me ha encontrado. Sí, hay historias que busca, otra que dice, bueno, vamos a escribir sobre el Miramar, esa la buscamos nosotros. Sin embargo, el Pimpi presentamos el Hotel del Inglés en el Pimpi precisamente, y una señora que siempre va mucho allí, tenéis que escribir sobre el Pimpi, tenéis que escribir sobre el Pimpi. Y venga, yo siempre que no la encontrábamos, madre mía, ¿cómo será que el alcalde le llama el rayo que nunca cesa? La llama. Muy bien. Que ahí está el libro. Muy bien. Y entonces, pues la verdad que también tiene que ver con el turismo, curiosamente, claro. También tiene que ver con el turismo, y he descubierto cómo el turismo y la cultura en Málaga ha estado siempre entroncado, siempre el binomio cultura, negocio, empresa, siempre ha estado entroncado, porque está fundado por un cordobés, el Pimpi está fundado
por un cordobés. ¿Cómo se llama ese cordobés? Paco Campos Espinosa, que además estaba muy relacionado en Bodegas Campos, que era su negocio en Córdoba, con... Mítico lugar también de Córdoba. Totalmente. Estaba muy relacionado con todo el grupo Cántico, con Pablo García Baena, que acaba de fallecer, pobre hombre, íntimo amigo de él. Y allí, en su negocio, en Bodegas Campos, se reunía la intelectualidad de Córdoba, cosa que se quiso trasladar a Málaga. ¿En qué momento histórico se reunía la intelectualidad de Córdoba en Bodegas Campos? Pues estamos hablando del año 60, 50 y tantos, 60. Y en el año 71, buscando un lugar también donde... porque Córdoba es una ciudad preciosa, yo estudié en Córdoba. Maravillosa. Pero no tiene la apertura, la libertad que tiene Málaga. Evidentemente hay mucha gente que huye del interior buscando esa apertura, sobre todo en los años 70, ¿no? Y bueno, pues se toparon con Málaga por casualidad y ahí empezó el Pimpi. Entonces un Pimpi de Antonio Gala, de Gloria Fuerte, de Pablo García Baena, o sea, lleno... ¿Todos esos personajes se reunían también? Totalmente. El grupo La Peña Montmartre, que fue el grupo de pintores que luego fue a ver a Picasso en el año 59 o 54, no recuerdo, y se terminó llamando Grupo Picasso. O sea, la historia del Pimpi, porque este nuevo Pimpi se inauguró en el 71, pero antes existía un negocio que también se llamaba el Pimpi, y allí también se reunían. O sea, el Hotel del Inglés pero se era reunía... la misma cosa, es decir, el antiguo Pimpi y el nuevo Pimpi eran lo mismo. Uno era más un despacho de vino, el segundo, porque Bodegas Campos era una bodega, y lo primero era una sala de fiesta, tablao, donde iban a bailar los domingos. De hecho mi padre iba a bailar allí, María Teresa Campo también iba a bailar allí con su novio. Era un sitio bueno donde se tomaba una copa y se reunía pues los estudiantes, que entonces eran un poco más avanzados y más de izquierda y más tal, pues se reunían allí, los pintores. Y en el año 71 pues Paco cogió el testigo del Pimpi, abrió ese nuevo Pimpi y ha estado totalmente entroncado con la cultura. Vamos, ha sido un descubrimiento total y absoluto para mí. Yo el Pimpi que conocía era el de tomarse una copa cuando éramos más jovencillas, de más ruidoso de los años, pero ha sido totalmente un descubrimiento, sí. Eloísa, ¿y tú en qué andas? Pues yo ando en una novela eterna, que por falta de tiempo no he terminado todavía, pero bueno, estoy muy ilusionada con ella y sabes que los proyectos dicen que no trae buena suerte hablar, pero... No, yo no quiero que me cuentes... Pero solo que despertemos un poco el interés, primero, lógicamente, claro, al lector por empezar a familiarizarse con la manera de escribir vuestra, y luego pues si despertamos también la curiosidad por lo que pueda ocurrir. Sí, solo diré que está ambientada en Málaga también, la novela. Vamos a aprender mucho sobre Málaga leyendo vuestros libros. Sí, evidentemente. Y una de las cosas que nos ha hecho más ilusión a Carmen y a mí, concretamente en Miramar, es que gente joven, muy joven, nos han dicho, pues yo no tenía ni idea de esto, de Málaga. O, por ejemplo, en Miramar hay un protagonista también, que no hemos hablado de él, muy importante, que es el río Guadalmedina. Porque dividía las dos Málagas. Sí, la Málaga sí. Y divide. Bueno, ya menos, sí, ya pero ya no está tan marcada la división. Pero antes, ¿no? Vivir a un lado al otro del río marcaba muchísimo la clase social a la que pertenecía. Entonces, es protagonista y en la novela casi siempre se cruza de un lado a otro por el puente de Santo Domingo. Entonces esta chica nos dijo, cada vez que paso por ese puente de Santo Domingo ya no lo puedo mirar de la misma forma. Entonces nos gusta que la gente joven, muy joven, que no ha vivido esa época de le pilla muy lejana ya. 20 años, a lo mejor. Pero a ellos le pilla muy lejana. A lo mejor ella tiene ahora 20 años, le pilla muy lejana, entonces se encuentra con una Málaga diferente a través del libro y está... Pero qué bueno entonces sería que en los institutos se leyeran los dos libros. Totalmente. Bueno, de hecho... En los malagueños, Sí. cuando con menos. el Hotel del Inglés nos han llamado de 2 o 3 sitios de institutos para, De Torremolinos, para y se hablar habla. de la historia de Torremolinos. Porque es que aparte habla de la historia de Torremolinos. Sí. Se habla desde el año 26 hasta que se muere el inglés. Habla Hasta el año 60 y tanto. Entonces, muere totalmente, vamos... es que claro, estás contando
el libro, o sea, la historia del inglés, estás contando la historia de Torremolinos. Y estás contando Miramar y lo que estás contando es la historia de Málaga. La historia de Málaga y de las dos Málagas, de la señorita, Málaga, de la burguesa y de la trabajadora, ¿no? Que se unen en el hotel y... Entonces se ven los dos mundos un poco, el mundo de la gente pudiente, del Limonar y toda esa zona, o de la Alameda, que le llamaban, los del otro la llamaban los señoritos de la manteca. Sí, a los que vivían en la Alameda, porque eran como los únicos que se podían permitir en esa época la manteca de Hamburgo. La manteca. Que venía de Hamburgo, por eso eran los señoritos de la manteca. Y de hecho ahora, cuando alguien tiene dinero, no sé si tú has escuchado, ¿llevan manteca? Ah, sí. Después viene de ahí, de la manteca de Hamburgo. Cuando tenías dinero podía importar mantequilla. Es una cosa curiosísima. En Miramar está la otra parte reflejada totalmente, que es la parte del Perché, la Trinidad, que era el otro lado del río. Que hemos ido a los corralones, las dos, ¿eh? También hemos hablado con la gente antigua de los corralones. En fin, para hacer una novela creíble tienes que meterte en todos los charcos. 2 años y medio. Sí. Os ha implicado de documentación. Sí. Tanto una como otra. Horas y horas. Muchísimas horas. Y horas y horas. 2 años y medio uno y 2 años y medio el otro, más o menos. Y de mucho hablar nosotras también. Claro. Es que te tienes que compenetrar mucho, ¿eh? Si no es imposible. Si no sale un churro, y un churro no podía salir. Tiene mucho mérito y por eso también queríamos que contaseis vuestra historia para que más gente la lea. Dice una frase que quien olvida su historia está condenado a repetirla. Bueno, pues qué mejor que leer libros para recordar, y qué mejor que hayáis escrito estos libros sobre la historia de Málaga para impedir que olvidemos la historia de Málaga. De todas formas, Málaga tiene mucha historia desconocida aún, porque yo en la novela que estoy escribiendo ahora, no voy a decir el tema, pero hay un tema que me está costando muchísimo trabajo sacar información porque no hay información. ¿Porque se ha olvidado? Porque ¿qué ha pasado? Yo no creo que se haya olvidado, todavía no sé por lo que es, tendría que averiguar un poco, pero creo que hay algo más que está... Hay cosas que tampoco se quieren que se sepan. No, exacto. Sí. Hay cosas... Y mucha gente no quiere que salga a la luz, no quiere. Porque es raro que no haya sobre un determinado tema fotografías o documentación cuando ha sido un tema importante en Málaga, entonces, no sé. Yo me estoy encontrando con dificultades. Es difícil investigar aquí, ¿eh? En Málaga y en España es difícil. Y en Torremolinos es súper difícil, no hay ni un archivo. En Torremolinos no hay archivo. No o sea, había. Los dos libros, porque hemos hablado de las dos novelas, después tenemos una biografía que solo cuenta y únicamente lo investigado, que ya no es novelado, solo los datos históricos. Sí, que un montón de fotos. Y un montón de fotografías. Del inglés y de la finca, es la historia del inglés y de la finca. Porque está en manos privadas, entonces antes de que se perdieran, por lo menos si se podían recoger en un libro, Dios quiera que no se pierdan, y que alguna vez haya un archivo en Torremolinos donde recojan todas esas fotografías, ¿no? Pues ya no sé qué te estaba contando, te estaba hablando de que aparte de las dos novelas está la biografía, llena de fotografías, y después está también lo investigado sobre el Hotel Miramar, que nos ha hecho una mano el arquitecto José Seguí, nos ha hecho una mano con la foto y tal, y está también solo la historia y lo investigado del Hotel Miramar, con los carnés, el baile de artistas del año 30 y tanto, los bailes de carnaval. Es que es increíble, cuando uno, es que te retrotrae a otra época, ¿no? Cuando uno coge esos programas de carnaval y ve la programación, la esa de bicicleta, el camino de bicicleta, la excursión a las cuevas de Ardales, es que te traslada, es como cuando está en el Partenón o en la Alhambra, ¿no? Que es que te traslada totalmente, pues eso pasa con la novela histórica. Es maravilloso, a mí me han regalado hace poco una papeleta auténtica del principio del Hotel Miramar, bueno, del principio, no era Príncipe de Asturias, era Miramar ya, pero de la posguerra inmediata, vamos. Y la tengo plastificada y es que es una maravilla ver esas cosas. Bucear en la historia es maravilloso, leer libros como los que habéis escrito es una oportunidad para bucear en la historia, y invitamos lógicamente a los espectadores a que curiosen, que vayan a las librerías, busquen estos libros y descubran todos esos secretos, todas esas cosas que ignoran sobre la historia de Málaga, que merece la pena que no se olviden. Muchísimas gracias por haberlos dejado impreso en negro sobre blanco, como se suele decir, y
os animamos, lógicamente, a que sigáis escribiendo porque estáis haciendo una labor muy bonita y muy interesante y muy valiosa para el malagueño. Seguiremos, seguiremos. Seguiremos, muchas gracias. Gracias, Rafael.